acento muy vigués, ¿eh? Sí. Vigués, muy vigués. Venga, cuéntenos, Soy de Julio. Vigo. Mira una cosa, quiero darle ánimos para luchar como siempre y estaremos aquí para estar ahí apoyándole siempre. Muchas gracias, Julio. Que vayamos para arriba y acabar con todo lo que tenemos aquí. Muchas gracias. Que no es bueno para Vigo. Bueno, le quiero decir que con respecto a lo de la sanidad, Sí. como siempre los de Vigo, con usted a la cabeza, claro, como siempre, luchando por la defeita de la Xunta, Correcto. de las Sergas. Y digo yo, y los de Pontevedra y de Salés, y eso nada, claro, eso no protestan. Porque a eso es la afecta que tienen que ir Mucho. Tienen que ir el doble de trayecto a Santiago. Exacto. Y esa gente está clara, es que no entiende nada, eso es como lo del aeropuerto. Igual, el aeropuerto es para redondearla, para todo el sur de aquí, de la provincia de Pontevedra, la provincia de Pontevedra incluido, todo, y aquí mi Dios, protesta solo Vigo, nada más, solo algunos. Y aquí Correcto. nadie. Correcto. Entonces, es lo que quiero decir, porque esta gente, ¿por qué no espabila? Y no apoyan lo que hay que apoyar. Porque siempre, como siempre, los de Vigo son los que tenemos que poner siempre la cara. Perfecto, Julio. Otra Más. cosa que le quiero decir. Más. Mire, Rápido, con respecto Julio. a Vitrasa, Sí. lo que dice esa señora puede que tenga razón, porque mira, le voy a decir una cosa, yo viajo mucho en Vitrasa, voy a pasear, después para arriba siempre subo en Vitrasa, y hay muchos conductores que son bastante túzaros, ¿eh? Así. Dice lo del accidente de la niña. Sí. Algunos, ¿eh? Sí. Sí. A otros que son buenas personas. Sí. Porque yo tengo que haber visto conductores y conductoras dejar a gente en tierra. Allí en Uzaiz. Petar en la puerta y como ya cerró la puerta no le abre. Y ve para otro lado. Ya lo tengo visto, ¿eh? Y había que darle un toque a Vitrasa para que esta gente la rectificara un poco. Porque hay bastante mal educados, ¿eh? Muchas gracias, Bueno. Julio. No, muchas noches, muchas gracias, perdón, ¿eh? Muchas gracias, muy amable, Julio. Muchas Chao. gracias. Vamos a empezar por la parte final. Bueno, yo creo que el colectivo de conductores de Vitrasa es un colectivo de gente muy profesional, muy profesional. Eso no empece que alguna vez, Julio, pues todos tengamos un mal momento, un mal día. Muchas veces tienen una gran presión de llegar a la hora, sabe que están controlados continuamente por radio. Bueno, la empresa mete presión y todos queremos que se cumplan los horarios, que no haya retrasos. Es una profesión dura. Es cierto que es una maravilla, es tener trabajo, y por tanto, pero aún así es una profesión a veces dura y tensa. Yo el otro día estuve por allí, por la Puerta del Sol, ¿no? Y había un espectáculo en la calle, no se había anunciado bien, y quiero asumir la culpa desde el ayuntamiento. Era culpa del ayuntamiento, que no advirtió de que se iba a hacer un certamen de rondallas en la Puerta del Sol. Alguien fracasó, alguien lo hizo mal. Y a veces las cosas hay que decirlas, ¿verdad? Pues mire, se hizo ahí una gran cosa de rondallas, pero no se había avisado que había que cortar los autobuses. Entonces yo me di cuenta en algún momento, cuando estaban allí actuando las rondallas, en el medio de la carretera de la Puerta del Sol, que había 8 autobuses en cola, allí parados. Y yo fui el que dije, tienen que ir a actuar a la acera, y los cambiamos a la acera, estaba allí, y tomé la decisión yo sobre la marcha. Entonces vi cómo salían los 8 autobuses, pero yo me imagino a los 8 conductores con una enorme presión porque van a coger un retraso en línea. Y por eso a veces hay que también ser un poquito comprensivos con los demás. Yo no entro a juzgar el caso de la señora, de si tiene razón la señora, el conductor, el niño. Yo creo que es un conflicto de particulares que lo tiene que dirimir seguramente un juez. Yo no me puedo erigir en juez, yo solo soy alcalde y lo que trato es de solucionar las cosas. Pero si hay un conflicto se tiene que dirimir por la mediación que sea, por un mecanismo que resuelva ese problema. Pero en Vitrasa, ¿qué es lo que nos importa ahora? Pues nos importa que tengamos cada vez mejor servicio, que cada vez tengamos que dedicar menos dinero de Vigo al apoyo de gente que viaje en los Vitrasas y que no está censada en Vigo y se pueden censar en Vigo, que se censen. Yo cuando voy a Madrid no me subvencionan el metro, lo pago íntegro. Yo cojo un metro en Madrid y pago el 100%. No me dicen, mira, el ayuntamiento le va a pagar a usted la mitad. No, pago todo el coste. ¿Verdad? Hay otros sitios donde hay ayudas, pero en Vigo tomamos esta decisión. Cosa distinta es que la empresa decide, mire, yo voy a sacar una oferta empresarial. Y es el que coja un bono de 10 días, le cobro tanto, ¿vale? Eso es la empresa, pero entonces ya no nos cuesta dinero a nosotros. Por último, Julio, con respecto a sanidad. Es un tema importantísimo y le agradezco muchísimo el apoyo, muchísimo. Vamos a coger conciencia y civilizadamente vamos a tratar de evitar que Vigo pierda
la asistencia sanitaria en especialidades puntas y de altísima tecnología de 300.000 ciudadanos que tienen en este momento su referencia en el Hospital de Vigo. Porque alguien nos tendría que explicar, ¿y por qué le quitan la referencia a Vigo y se la dan a Santiago? Si estamos así desde hace años y años y funciona bien. ¿Qué pasa? Que aparece una nueva situación en la que Santiago tiene un gran excedente, un macro hospital que tiene Santiago y que no se corresponde con una ciudad de 90.000 habitantes. Es decir, ese hospital, y más grande, tendría que ser el que hubiera en Vigo en vez de hacer este hospital privado que están haciendo, ¿no? Porque al final, y a través de este recorte de población asistida en Vigo, nos vamos a encontrar con que el hospital va a ser privado, pequeño y ahora mucho más pequeño todavía. Lara, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos. Yo simplemente pedía una acera. Una acera, venga. Una acera. ¿Dónde? Vivo en una zona urbana, Sí. en la calle Miraflores, en Sárdoma. Tengo 3 niños pequeños y me veo todos los días con el carrito por medio de la carretera, por medio de camiones, porque pasan camiones de gran tonelaje. Sí, sí. Y es que no tengo dónde meter a los niños, dónde meterme yo. Y no lo entiendo porque veo aceras por Moledo, por Beade, por todas partes. Y aquí es simplemente el tramo que hay de la plaza de Miraflores hacia la avenida de Madrid. Sí. No tengo una acera donde llevar a mis hijos. Muy bien, Lara, muy bien, muy bien. Sí, tienes razón. Tienes razón. Tiene ¿Ya? razón. Entonces, Es incuestionable, Lara, tiene toda la razón. es que después, al llegar a la plaza, hay hacia la derecha, hay hacia la izquierda, hay por todas partes, Y nos queda ese tramo. menos ese tramo. Pues lo tendremos que resolver, Lara. Lo tendremos que hacer Digo yo. para que no nos pueda echar en cara que tenemos... Tiene razón. Tiene razón, tenemos ahí ¿Hay un algún tramo... motivo? No, simplemente que no podemos hacer todo Vigo a la vez. Porque estamos Ajá. haciendo... Usted acaba de decir una serie de sitios donde efectivamente... Y en zonas rurales, ¿no? Es que no se me ocurre un sitio donde no vea una acera. Sí, vamos haciendo en todas... Y escuchar eso para mí es música celestial. Porque estamos haciéndolo en todas partes. Pero tienes razón, nos queda esto. Tengo que hablar con el concejal y tenemos que programarlo para ser hecho este año. Tienes razón. Pues se lo agradezco muchísimo, Sí. porque me veo, Tiene ya le razón. digo, con 3 niños pequeños que pasan camiones, porque están Sí. los desguaces ahí abajo, a la altura, enfrente del Sí. centro de salud, y no van despacio, precisamente, y esta calle pasan muchos coches, que no tengo dónde meterme con los niños. Perfecto, Lara. Es un Gracias, peligro. Lara. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, tomamos nota y tienes razón. Siempre nos queda alguna zona sin hacer. Siempre nos queda, ¿no? En este proceso masivo de humanizaciones, etcétera, y ahora que vamos a hacer una atacada masiva y vamos a hacer Sárdoma también, pues vamos a ver si somos capaces en ese presupuesto que estamos haciendo ahora, Lara, de meter Miraflores, de tal modo que este año lo pudiéramos hacer, ese tramo de acera que efectivamente nos falta, y es un tramo además de tráfico pesado. Es que Vigo es muy complicado, es que Vigo es inmenso. El otro día le escuchaba decir a una de las personas que conoce mejor el ámbito de toda España en carreteras urbanas, etcétera, y decía literalmente: Vigo tiene más kilómetros de calles que Barcelona. Más kilómetros de calles que Barcelona. Barcelona está en 1,5 millones y nosotros estamos en 300.000, y es así, ¿no? Entonces tenemos que dar luz, tenemos que limpiar, tenemos que atender y tenemos que humanizar y hacer aceras en más kilómetros de calle que en Barcelona por una población de 300.000 habitantes, porque tenemos una zona rural muy amplia. Y claro, en esa zona rural, pues tenemos que hacer todo esto, ¿no? Estuvo abandonada durante décadas, Lara, esto es el problema. El problema es que estuvo todo esto abandonado y mire que ya hicimos en Sárdoma cosas y vamos a seguir haciendo, ¿no? Pero siempre nos queda algo por hacer, por eso yo sigo insistiendo siempre a la oposición que nos aprueben los presupuestos para que podamos seguir haciendo ciudad. ¿Y qué es lo que plantea Lara al final? Pues una acera en Miraflores, no está planteando una cuestión, no está planteando, oiga, en el siglo XXI pues tenemos que tener aceras en las zonas de la ciudad donde hay tráfico pesado. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Breve, por favor, que nos queda poquito tiempo. Sí, muy breve. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Antonio. Aunque es un poco tarde, le felicito porque la ciudad de Vigo resplandeció en las Navidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Y una pregunta que le quiero hacer. Yo vivo aquí en Doctor Corval. Sí. La calle, en fin, es un
pequeño desastre. Lo sé, lo sé. El margen derecho tiene aceras muy estrechas, por aquí pasan cantidad de estudiantes porque hay un instituto, Sí. hay un colegio, y en el margen derecho no está totalmente bien asfaltado. Entonces, yo hace unos días pasando por allí, se hacen unas charcas en el margen derecho, subiendo Sí. hacia la guía. Sí. Y me puso perdido un automóvil Un que coche. pasó, porque se Sí. hacen charcas, ¿no? Sí. Yo quería preguntarle para cuándo va a ser nuestra calle. Bueno, muy bien. Muchas Gracias, gracias, Antonio. Antonio. No, y quiero hacerle una sugerencia. Venga, también, adelante. pequeña, hace unos programas se habló de la paellera. Sí. Bueno, yo le hago una sugerencia. A ver. ¿Qué es de la fuente que estaba en Plaza de España? Es la que está en Alcampo, en la rotonda de Alcampo. Ah, ¿Se da cuenta aquella fuente que hay allí al lado de Alcampo? Es lo que queda de aquella fuente de Cesario González en la Plaza de España en Vigo antes de los caballos. pues no me parece la misma. Pues es esa, es esa. Es lo que queda de ella, ¿eh? Ah, lo que queda. Sí, porque claro. parece que al cambiarla se cambió mucho, se estropeó, se rompió una parte y parece que lo que quedó es eso que está ahí. Porque Bueno, pues usted decía de ponerla ¿dónde? En la paellera. en la paellera. O sea, que usted lo que dice es que pongamos una fuente. Claro. Una claro, buena es fuente. que aquello es una... para mí es una bañera de gaviotas. Sí. Vale, Es una bañera vale. de gaviotas. Gracias, Antonio. Apuntada Vale. queda esa sugerencia. Vale, gracias. Muchas gracias. Bueno, doctor Corbal, siempre margen derecho, pues lo tendremos que revisar. Tendrá que ir el concejal allí, ver cómo está eso, si es un problema de mal asfaltado, que está mal asfaltada. A veces son problemas estructurales. Algunas de estos caminos y de estas calles tienen algún problema de vaguadas y se montan charcos. Y eso que pasa en zonas del Arenal. Hay zonas del Arenal donde no hay solución, tiene que haber drenaje, si la marea está alta no drena y se monta un charco en la zona delante de la estación, aquí en Areal, ¿no? En la bajada justo también de la zona que da hacia la autopista, toda esa bajada forma ahí un escorrentío y hace un gran charco justo contra la acera de las casas. Le hicimos un drenaje muy fuerte, pero si llueve mucho el drenaje tarda tiempo y a veces queda tupido por hojas y se monta el charco. Por eso hay que verlo. También conviene que digamos algo, ¿no? Los coches no pueden salpicar a los ciudadanos, ¿eh? Es decir, que no se crean los coches que van corriendo, salpican al ciudadano, no, salpican al ciudadano, un policía los ve, lo multará, ¿eh? Y le va a decir que lo indemnicen. Es decir, que los coches tienen que ir con cuidado de si hay charcos, porque la calle es como es, y no pueden ir allí a toda velocidad. Ya la venga, vamos a meter a este señor aquí un buen chorreo de agua. No, 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 no. Los coches tenemos que conducir y tienen que conducir los conductores de los coches con atención a los peatones. Por eso, pues Antonio, vamos a ir a verlo. Vamos a mandar que nos vean cómo está esa zona de Doctor Corbal y ver cómo lo podemos afrontar. Desde luego lo vamos a ver. Yo no sé si seremos capaces de arreglarlo o no, porque si es estructura no. Si es un bache, por supuesto lo reparamos. Y yo le agradezco mucho lo de las Navidades porque creo que estas Navidades Vigo fue un Vigo lleno de luz, un Vigo especial, ¿no? Y esto en un momento en el que parece que estamos viendo a ver si dejamos la crisis atrás, esta maldita crisis que ya va siendo hora de que le demos un puñetazo y la tenemos para una esquina, pues fue bueno porque animó y el comercio se animó. Y fíjese que aún así, qué temporalazos hubo, y que pues la gente estaba en la calle, seguíamos en la calle, estábamos en la calle, e iluminamos tantas calles. Alguna gente me dijo, alcalde, la mía no, bueno, pues el año que viene a ver qué podemos hacer. Alcalde, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos quedan algunas sugerencias pendientes que escucharemos el próximo jueves, aquí como siempre, en Vigo de Cerca.